Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Continuando con nuestro estudio del Evangelio según San Lucas, la lección de hoy nos lleva al capítulo 5. Centraremos el estudio de la lección en el texto básico, Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, 27 y 28. Y en el capítulo 6, los versos 12 al 16. Teniendo como versículo clave Lucas 6, verso 13, el cual dice así: Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La verdad central de la lección es: Jesús dedicó una atención especial a la selección de sus discípulos, sabiendo la tremenda responsabilidad que recaería sobre ellos. El estudio panorámico del contexto proporciona la información geográfica en la cual se desarrollan los acontecimientos de la clase de hoy, ubicándonos en Galilea. Y en esta ocasión, Lucas presenta a Jesús junto al lago de Genesaret, esa famosa extensión de agua también conocida como el Mar de Galilea y Mar de Tiberias, con condiciones apropiadas para la vida de variedades de peces. Este hermoso lago de agua clara y dulce, usada por los habitantes para todos los propósitos, era una fuente importante de trabajo y alimento. En los tiempos de Jesús, alrededor del lago había 9 asentamientos poblacionales agrupados en sus orillas, integrada por judíos y gentiles. La pesca era la principal ocupación en las ciudades y pueblos alrededor del lago, estando gran parte del ministerio de Jesús centrado en esta área. Dentro del pueblo judío en aquel entonces era costumbre que los maestros religiosos tuvieran muchos discípulos, los cuales elegían a su maestro. De ellos aprendían la Torá y luego seguirían su estricta enseñanza. Hasta este momento, Jesús se dio a conocer por sus predicaciones en las sinagogas de Galilea, y su fama se extendía, permitiéndole reunir muchedumbres. Admiraban su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Sanaba a los que tenían espíritu inmundo y a muchos otros, incluyendo a la suegra de Pedro. En este contexto se inicia el estudio del texto básico. La primera parte del estudio lleva por título Llamados a ser pescadores de hombres. Lucas 5, versos 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas, y dejándolo todo, le siguieron. El pasaje de la primera parte del estudio narra cómo cierto día la gente se agolpaba alrededor de Jesús. No querían desatender ni siquiera una palabra. Podemos imaginar el aire fresco y puro, el sol levantándose despacio sobre las montañas que rodean el mar de Galilea. Cuando Jesús vio las dos barcas, probablemente acercándose lentamente a la orilla, y a los pescadores posiblemente al desembarcar con caras de descontento por su infructuosa actividad de la noche. Quizá con desánimo y cansancio deciden emprender el mantenimiento de sus redes. Después de un rato, el maestro deja de hablar a la multitud y se dirige a una de las barcas. Es la de Pedro. Es entonces que le ruega a éste que lo apartase de tierra un poco, aprovechando la oportunidad tanto para distanciarse de la multitud sin dejar de atenderles, desde allí seguiría enseñando, así como para preparar el escenario de su próxima e impactante enseñanza. Su atención pasa de la multitud a los pocos que estaban con él en la barca. Jesús le pide a Pedro ahora que navegue mar adentro, a lo profundo. Una petición quizá no entendida o simplemente no justificada por los resultados de su reciente experiencia. A pesar de ello, Pedro responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Posiblemente, tras una pausa, agrega: mas en tu palabra echaré la red. Pedro obedece a pesar que no hay ninguna esperanza de sacar nada. Pedro con sus compañeros empiezan a remar mar adentro y el resultado no se hace esperar. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, tanto así que les fue necesario pedir ayuda a los compañeros de la otra barca. Eran tantos peces que las barcas estaban a punto de hundirse. Lucas identifica inicialmente solo a Pedro. El Evangelio según Mateo y según Marcos señalan a Pedro acompañado de su hermano. Es posible que Pedro y Andrés hayan sido seguidores de Juan el Bautista antes de ser llamados por Jesús, de acuerdo al relato del Evangelio según Juan. Sin embargo, el énfasis aquí está en que estos hombres eran pescadores. Para un pescador experimentado como Pedro, el milagro fue impresionante. Él conocía las dificultades que soportan los pescadores para extraer una gran pesca, y además porque habían estado trabajando toda la noche sin ningún resultado. Pedro y sus compañeros, al ser pescadores profesionales, sabían de los riesgos del oficio, sabían de salir y no encontrar nada, sabían del momento oportuno para salir. Y aquel día pudieron ver la manifestación del gran poder de Dios, una excelente analogía que les permitiría entender la tarea a la cual, momentos más tarde, Jesús les llamaría. Esto es, rescatar para el reino de Dios a aquellos que estaban bajo el dominio de Satanás, siendo la palabra de Dios el arma para la conquista. Un temor repentino de Pedro antecede su encuentro personal con Jesús. Esta experiencia había penetrado su vida íntima. El poder manifestado por Jesús lo confrontó con su propia realidad.
la de ser un hombre pecador. Este milagro, en su propio entorno de trabajo y en conocimiento de las condiciones previas existentes, fue decisivo e impactante en su vida. La intervención divina transformó lo imposible en posible, la frustración en bendición. Significó el llamado al ministerio de Pedro y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El pasaje de esta primera parte del estudio culmina con el llamado de Jesús. Desde ahora serás pescador de hombres. De hoy en adelante, en lugar de peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Y sin tardanza, una vez que trajeron las barcas a tierra, dejaron todo y le siguieron. No era mucho lo que tenían, pero sí era toda su vida: familia, casa, trabajo. La respuesta fue inmediata y espontánea. Significaría un cambio radical de sus profesiones, un paso de fe, pues dejaron su medio de sostenimiento, mostrando así confianza en aquel que les había llamado para suplir sus necesidades. Hasta ese momento, los que seguían a Jesús no habían sido oficialmente constituidos sus discípulos. A partir de ese momento, estos hombres serían públicamente conocidos como discípulos de Jesús, relación que demostraría identificación, reconocerlo como su maestro y Señor soberano, compromiso, andar juntos en compañerismo y comunión, para aprender, obedecer y enseñar a otros. La segunda parte del estudio lleva por título Llamados a dejarlo todo. Lucas 5, versos 27 y 28 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Después de haber descrito el llamado de los primeros discípulos, en esta segunda parte del estudio, Lucas nos lleva en el capítulo 5, versos 27 y 28, al llamamiento de Leví. En este caso se trata de un cobrador de los tributos públicos. Las personas que ejercían este oficio eran despreciadas de manera especial por los judíos piadosos. Se caracterizaban por ser injustos y corruptos en cuanto a la cantidad de los impuestos demandados. El hecho de cobrar impuestos para el gobierno de Roma hacía además que fuesen considerados traidores a la nación judía. Un sencillo y firme llamado a Leví con la palabra sígueme y una respuesta de fe le incorporó al grupo de los discípulos y evidenció tanto la autoridad exclusiva de Jesús como el hecho que Él vino a llamar a los pecadores. Leví, perteneciente a un ambiente desprestigiado, debió pagar un alto precio por dejar su vida pasada, abandonar su profesión, su posición social y económica, su sostenimiento, así como ahora alcanzar para el reino de Dios a muchos de los que le odiaban por su antigua manera de vivir. La tercera parte del estudio lleva por título Llamados para ser enviados. Lucas 6, versos 12 al 16 dice: En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé,
Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Después de haber pasado toda la noche orando, Jesús llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. En esta tercera y última parte del estudio, ahora centrados en el capítulo 6, versos 12 al 16, encontramos la totalidad de los nombres de los discípulos llamados por Jesús, a los cuales él mismo constituyó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Testigos y registro histórico hay de que ciertamente Jesús nombró a 12 apóstoles. El Evangelio según Mateo y según Marcos, así como el libro de los Hechos de los Apóstoles, también registran sus nombres. Inclusive, Pablo, años más tarde, estaba en total conocimiento de este hecho, tal como lo registra la primera carta a los Corintios, capítulos 9 y 15, así como Hechos 9:15, a tal punto que Pablo consideró absolutamente necesario presentar defensa de su apostolado. Un discípulo es uno que aprende de su maestro. Un apóstol era un discípulo escogido por Jesús y enviado en su nombre. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recibieron instrucciones y enseñanzas específicas y la tarea más relevante: id y haced discípulos y enseñarles todo lo que ellos recibieron de Jesús, su maestro. Por último, en este orden de ideas, sería ampliamente notorio a la vista de la gente de aquel entonces ver o escuchar de este Jesús, el Maestro, quien andaba con 12 apóstoles. Inclusive, hasta un hecho simbólico en la mente de aquella sociedad en memoria de las 12 tribus de Israel. Es importante señalar que el apóstol tenía como característica distintiva con respecto al resto de los discípulos el haber conocido personalmente a Jesús, haber sido escogido y enviado por Jesús mismo, haber sido testigo de su bautismo, resurrección y todas sus enseñanzas. Jesús escogió a sus apóstoles en aquel entonces, testigos oficiales de su obra en medio de los hombres, pilares en la constitución de la iglesia y responsables del testimonio del Nuevo Testamento. Siendo testigo ocular de los grandes acontecimientos, los hechos fundamentales de la vida de Jesús, lo cual constituía el corazón del mensaje que iban a enseñar, otorgaba la necesaria evidencia de testigos personales para verificar la veracidad de las buenas nuevas. Los apóstoles adquirieron una responsabilidad especial para recibir y difundir el mensaje de Jesús después de su ascensión al cielo. Cada uno de estos hombres sencillos, algunos despreciados, serían instrumentos usados por Dios para alcanzar a los perdidos. Aplicaciones del estudio. Dios sigue llamando discípulos hoy para ser pescadores de hombres. El llamamiento de Jesús a su viña exige tenerle a Él como prioridad. Sea como obrero a tiempo completo o parcial, el Señor de la mies necesita gente preparada, capaz de atender los retos que presenta una generación moderna y dinámica.
El llamamiento de los primeros discípulos ejemplifica la manera como se debe hacer la obra: salir a buscar a los perdidos para traerlos a los pies de Cristo. Sígueme. Así le dijo a sus discípulos y sigue diciéndolo hoy. Tu nombre también puede ser contado como uno que aceptó el llamado que Jesús sigue haciendo hoy. El propósito básico de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra trascendió la predicación y la sanidad de los enfermos, siendo este el llamado y la preparación de los apóstoles para llevar adelante la extensión del reino de los cielos en el mundo. Hoy Jesús sigue llamando a discípulos, hombres comunes, sencillos, pecadores, pero llenos de fe para continuar en obediencia a su mandato misionero. Si ya eres un discípulo de Cristo, esta lección sirva para animarte al cumplimiento de la misión encomendada, a fin de que todo hombre reconozca y se someta a la autoridad y señorío de Cristo. Si aún no eres un discípulo de Cristo, puedas hoy oír su voz. Jesús desea extenderte una invitación allí donde tú estés. Ven, acéptale hoy. Tu decisión sea: yo te seguiré, Señor. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será.